Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Iglesia Militante. El tema que concierne el día de hoy es la destitución de un obispo en Puerto Rico por parte del Papa Francisco. Aquí lo irónico que es que la destitución no tiene ni siquiera fundamento canónico, en el cual él haya incurrido en alguna falta canónica, en un abuso o qué sé yo. Nada. Ahorita vamos a ver los motivos por el cual el Vaticano le anuncia al obispo Daniel Fernández Torres sobre su destitución de la diócesis ahí en Puerto Rico. Son 6 obispos, 5 firmaron que iban a seguir las órdenes y todo eso, y uno no. Ahora sí tiene la libertad de conciencia de expresarse. Entonces, y la conciencia está arriba de la regla, inclusive de arriba del Papa. Entonces, quiero mostrar una gráfica para entendernos mejor de qué estamos hablando, de qué estoy hablando. Es la destitución de Daniel Fernández Torres, obispo de Arecibo, allá en Puerto Rico. Y ahora sí, los posibles motivos de la destitución es por haberse negado a trasladar los seminaristas de la Universidad de Navarra al Seminario Interdiocesano de Puerto Rico, que fue aprobado hace 2 años prácticamente, por el Vaticano, por Roma. Y la conciencia analizó quizás los estudios que se iban a realizar ahí y encontró que estaban mejor sus seminaristas ahí en la Universidad de Navarra. Entonces, ese es un motivo por haberse negado. Otro motivo es por derecho de objeción de conciencia ante la vacunación. Los demás obispos, si no estás vacunado, prácticamente no puede entrar a la iglesia. Así, cuando estaba en la pandemia, sobre todo cuando estaba la pandemia más intensa, esos momentos intensos. Otro es negarse a haber firmado un comunicado en conjunto de la conferencia episcopal puertorriqueña en el cual se coacciona la libertad de la persona. El obispo Daniel también se niega. No lo voy a firmar. No lo voy a firmar. Porque en conciencia, y estoy seguro que oró Monseñor para que se le clarificaran las ideas. Y otro motivo por el cual es destituido, textualmente dice, hay un deber de vacunarse y que no debemos cómo pueda invocarse una objeción de conciencia. Ese es el texto que puso la conferencia del episcopado puertorriqueño. Entonces, también otro motivo porque se opuso o se ha opuesto a la ideología de género y también por estar apoyando las misas tridentinas. Todo este escenario, el 9 de marzo pasado, prácticamente hace unos días, fue por teléfono y después le llegó la carta a Monseñor de su destitución. Arbitrariamente sí, porque no hay ningún error. No hay ninguna falta, ni siquiera canónica. El derecho canónico, en el punto número 87, y punto 1, y en el 88, en el número 88, claramente dicen, textualmente lo voy a decir, aquí está lo voy a decir, aquí está el texto, y dice, el obispo diocesano, siempre que a su juicio ello redunde en bien espiritual de los fieles, puede dispensar a estos de las leyes disciplinarias, tanto universales como particulares, promulgadas para su territorio o para sus súbditos por la autoridad suprema de la Iglesia. En el derecho canónico, en el número 88, dice, el ordinario del lugar puede dispensar de las leyes diocesanas y cuando considere que es bien de los fieles, de las leyes promulgadas por el concilio regional o provincial
o por la conferencia episcopal. Entonces, el texto del episcopado de Puerto Rico dice, hay un deber de vacunarse y que no vemos cómo pueda invocarse una objeción de conciencia. Es decir, que por conciencia puede vacunarme o no puedo vacunarme. Es decir, yo tengo la decisión de vacunarme o no. Y muchos han ejercido ese derecho, se han vacunado, y otros también han ejercido ese derecho de no vacunarse. Entonces, tanto el Papa Francisco está ahora sí, ¿cómo le quisiera decir? Pisoteando el derecho canónico número 87 en el punto número 1. Entonces, y en el 88 también, porque le concierne al obispo. Y él en toda conciencia, pues, dijo, no voy a firmar el decreto. Los demás borregos, o sea, los demás obispos del episcopado puertorriqueño, sí lo firmaron. Tuve la oportunidad de escuchar varios videos, entrevistas que le hicieron los reporteros y periodistas de Puerto Rico al episcopado o a los miembros del episcopado puertorriqueño, y claramente se ve que hay una mala intención. Su objeción no es clara, su visión no es directa, sus respuestas no son claras y solamente agachan la cabeza. Eso corporalmente está diciendo, aceptamos lo que nos manden y aceptamos que no lo vamos a defender. Entonces, ese es uno de los puntos. Esta es una parte o fragmentos de la carta de Monseñor Daniel Fernández que él ha escrito personalmente, y dice, se me informó que no había cometido ningún delito, pero que supuestamente no había sido obediente al Papa ni había tenido la suficiente comunión con mis hermanos obispos de Puerto Rico. Se me ha sugerido que si presentaba la renuncia a la diócesis, quedaría al servicio de la iglesia por si en algún momento me necesitaban en algún otro cargo. O sea, le estaban ofreciendo renuncia y te vamos a dar otro puesto. A ver cuándo. Entonces, te vamos a dejar en el limbo prácticamente. Te vamos a dejar abandonado prácticamente. Oferta que de hecho demuestra mi inocencia. Sin embargo, no renuncié porque no quise hacerme cómplice de una acción del todo injusta y que aún ahora me resisto a pensar que pueda ocurrir en nuestra iglesia. Otro fragmento de la carta dice, esta experiencia personal, por un lado, me ha ayudado a darme cuenta de un modo nuevo de la grave responsabilidad que tenemos todos los obispos en el gobierno de la iglesia, que es apostólica y no piramidal, sinodal y no autocrática. Creo que por bastante tiempo muchos obispos hemos estado observando preocupados lo que ocurre en la iglesia y nos hemos resistido a creer lo que está pasando. Hoy, más que nunca, debemos recordar que nuestro llamado es a ser profetas, concluyó su carta. Entonces, son fragmentos de la carta del mismo Monseñor Daniel Fernández, que fue suspendido. Si renuncia, pues en conciencia, ¿por qué voy a renunciar? No he hecho una falta, no he hecho una herejía, no he hecho nada en contra. ¿Por qué tengo que renunciar a mi deber de profeta? Porque no cumple con los requisitos o no cumplió con los requisitos caprichos del Papa Francisco, del liberal o neoliberal Papa Francisco. Así es como están las cosas en la cúpula, vamos a decir, vaticana, y en la cúpula en Roma. Así de autoritarios, de prepotentes, en fin, o sea, da coraje, da rabia, da frustración que así se esté gobernando, que un puñado de liberales o neoliberales estén tomando una actitud autoritaria sin un fundamento. Muchas personas se han unido a vamos a decir, una carta que le dirigieron a él, los fieles a la verdad, así es como lo firman, donde dice: Su Excelencia, Monseñor Daniel Fernández Torres,
por predicar no solo con palabras, sino con ejemplo de fe, valentía e integridad, por recordarnos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, citan Hechos de los Apóstoles 5:29, por marchar con nosotros en defensa de los bebés no nacidos, por no hacerse cómplice de las ideologías del momento, de la ideología de género, el matrimonio igualitario, la muerte digna, o sea, la eutanasia, y tantas otras, sino por combatirlas con claro intelecto y voz firme, por ayudarnos a distinguir entre los dogmas de la fe y el adoctrinamiento por parte del Estado y los falsos profetas. Y el desembarcar al desembarcar, mucha gente sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y puso a enseñarles muchas cosas, citan a Mateo 6:34, por su compasión, por enseñarnos el verdadero significado de la caridad cristiana y la misericordia, por recordarnos nuestra humanidad creada a imagen y semejanza de Dios, por recordarnos que no somos solo materia, sino que tenemos una conciencia, un intelecto y un libre albedrío, por enseñarnos el catecismo. Nos recordó que en lo más profundo de la conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a lo que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Catecismo número 1776. Nos recordó que tenemos el derecho de actuar según la recta conciencia y la libertad, por alumbrarnos el camino hacia el fin superior. Mientras otros pastores cerraban los templos, exigían carnet, el que es el carnet de como las tarjetas de vacunación, prácticamente de entrada, o segregaban a los feligreses. Usted ha sido siervo de todos, porque tuvo hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me disteis, me hospedasteis, estuvo desnudo y me vestisteis, enfermo me visitasteis, en la cárcel y viniste a verme. Citan a Mateo 25, 35 y 36. Gracias, Monseñor Daniel Fernández Torres, pastor con olor a oveja y sonrisa de padre. Ha utilizado la vara y el cayado no para doblegar o descarriar a sus ovejas, sino para protegerlas y guiarlas a un lugar seguro. Esta es una carta en defensa, dice Feliz por la Verdad, en defensa de Monseñor. Entonces, la situación está grave, muy grave. O sea, ahí ven, hasta la misma carta van señalando prácticamente por no hacerse cómplice de las ideologías del momento, de la ideología de género, del matrimonio igualitario, la muerte digna, entre otras. Entonces, el Papa dice, eres un desobediente, no me obedeces. Es que está mandando Francisco sin cordura. Y cuando se manda, se da una orden, se da con cordura, con respaldo. Aquí está el derecho canónico y otros documentos de la Iglesia. Es una tristeza que esto esté ocurriendo dentro de nuestra Iglesia. Desafortunadamente, así son las cosas desde la cúpula. Desde que se instalaron los liberales, iniciando con Juan XXIII, peor con Pablo VI, con Pablo II, Benedicto XVI, más moderado, y el colmo del liberalismo, Francisco. Hagamos oración por el Papa, por todos los cardenales, obispos y fieles, para que no pierdan su fe, sobre todo los fieles, ante estos momentos difíciles en Puerto Rico, en la diócesis de Monseñor Fernández. No hay palabras. Estamos contigo, Monseñor, desde nuestro corazón.